Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a la sección de la Cineteca. El día de hoy les ofrezco este top 5 de mejores películas europeas de drama y romance. Les recuerdo que esta selección de películas que yo les estoy sugiriendo está basado totalmente en mi opinión y gusto personal. Es importante recalcar que el cine europeo generalmente nos ofrece tramas muy complejas. Es básicamente el arte del cine europeo es muy complejo, es más dirigido para aquellos que son cinéfilos, aquellos amantes totalmente del cine y que les gusta ver situaciones más dramáticas, tramas muchísimo más complejas, y a veces es complicado para aquellos que no somos tan amantes del cine, tan amantes del arte que es la cinematografía. A veces entender estas historias como el cine francés, que es uno de los más innovadores y que nos ofrece a veces tramas muchísimo más complejas de entender, o también a veces lo encontramos en el cine europeo o el cine holandés. Este tipo de tramas que yo les ofrezco no son tan complejas, son dramas muchísimo más fácil de entender, sobre todo para nosotros que no tenemos ese ojo experto que sí lo tienen los cinéfilos, pero son grandes obras del cine europeo, grandes obras que tenemos que ver, que vamos a disfrutar y que no nos vamos a quedar realmente con esa expresión de no entendí exactamente qué es lo que me quiso decir la película. Es por eso que yo estuve haciendo estuve haciendo esta investigación de ofrecerle estas 5 películas que yo ya las he visto, que me han gustado, que por supuesto tienen este realismo, este dramatismo tan europeo, no tan del cuento de hadas que nos ofrece Hollywood, pero que sí son historias hermosas más allá del final que pueda tener la película. Les recuerdo que yo suelo hacer spoilers cuando hago este tipo de videos. Si a ti no te gustan los spoilers, lo mejor es que abandones el video, pero aquí sí voy a dar algunos spoilers cuando les esté explicando qué es lo que a mí me pareció con una de estas tramas y por qué yo les recomiendo estas películas. Sin más, comenzamos. En la quinta posición se encuentra Los paraguas de Cherburgo, película francesa de 1964 del género musical a manera de ópera popular. Fue dirigida por Jacques Demy, estelarizada por Catherine Deneuve y Nino Castelnuovo en los papeles principales. Y bueno, la música, que es una música de banda sonora muy reconocida, fue compuesta por Michel Legrand. Es importante que yo les diga que esta película, sus 91 minutos que dura esta película de principio a fin, está cantada. No es esa típica película musical que de repente hay diálogos, no siempre está cantada, pero esta es absolutamente principio a fin. Todas las escenas transcurren con una canción, una melodía, toda escrita por Michel Legrand. La verdad es que hizo un excelente trabajo Legrand al hacer esta banda sonora para esta película. A veces esto es lo que convierte esta película un poquito tediosa, un poquito difícil de ver, el hecho de que está cantada absolutamente en toda su totalidad. ¿De qué trata esta película? Bueno, la historia en sí transcurre entre 1957 y 1963, se divide en 3 partes, que viene siendo la partida, la ausencia y el regreso. Las 3 partes tienen escenas cronológicas, esto quiere decir que no hay ningún salto en el tiempo, todo transcurre según la época. Y bueno, la historia se centra en la vida de Madame Emery y su hija Genevieve, que es Catherine Deneuve. Ella sobreviven vendiendo paraguas en su colorida tienda del puerto de Cherburgo. Genevieve está enamorada de Guy, Nino Castelnuovo, un mecánico quien, a poco de conocerla, debe de partir al servicio militar en la guerra de Argelia. Sin saber que Genevieve está esperando un hijo de él, Madame Emery insta a su hija a casarse con Rolando, un rico joyero que está enamorado de Genevieve, sin importarle que ella esté esperando el hijo de otro hombre. Básicamente, esta es la trama del clásico de la cinematografía francesa de la década de los 60.
Los paraguas de Cherburgo es una película que, como yo les decía al principio, es completamente cantada de principio a fin. Es como si fuera una ópera popular, usando voces sin impostación y dividida en partes, la partida, la ausencia y el retorno. Generalmente, como se dividen las óperas, es en primer acto, segundo acto, tercer acto. Es lacrimógena, sentimental, una historia de un primer amor y de una separación con situaciones domésticas, diálogos comunes, un final agridulce, tan exquisitamente concebida y dirigida que adquirió con el tiempo la categoría de una película de culto. Es una película de culto definitivamente. Es una película que tenemos que tener paciencia cuando no somos cinéfilos, o sea, amantes del séptimo arte. Nos gusta ver películas a lo mejor más comerciales, pero esta es una película de culto realmente, de un cine francés que a veces nos ofrece joyas realmente de películas. Y esta es una película que yo se la recomiendo porque la verdad la historia es muy buena. La forma en que fue dirigida, la forma en que fue concebida es realmente innovadora y diferente. Es algo que no lo has vuelto a ver, y si lo has vuelto a ver ha fracasado realmente querer poner la fórmula de el gran director francés Jacques Demy. Esta es una película que tienen que ver, pero si la quieren ver hay que tener mucha paciencia, sobre todo si no les gustan los musicales de principio a fin. Recuerdo que cuando a mí me salió sugerida, fue difícil para mí verla de principio a fin porque estaba totalmente cantada. Nunca he sido fan de los musicales, pero siendo francesa, siendo la música de Michel Legrand, la verdad es que es una obra de arte que realmente se la recomiendo. Si son muy románticas, prepárense sus pañuelitos porque van a llorar, y sobre todo prepárense para un final agridulce, un final más realista, creo yo, que es lo que podemos esperar ante los sucesos que pasan durante las tres partes de esta película, las tres partes que está dividida esta película. En la cuarta posición se encuentra una obra de arte del gran director italiano Federico Fellini, La Strada o La Calle, que es una película italiana de 1954, que es protagonizada por Anthony Quinn y Giulietta Masina y por supuesto dirigida por el gran Federico Fellini, además de ser producida por Dino De Laurentiis y Carlo Ponti. Cuenta con una excelente banda sonora compuesta por el gran Nino Rota. Esta película se llevó el Oscar a Mejor Película de No Habla Inglesa en los Oscars de 1956. Además, ganó el León de Plata en el Festival de Venecia de 1954, además de ser candidata al León de Oro. La película comienza con una joven que trabaja para un artista llamado Zampano, que es interpretado por Anthony Quinn. Muere repentinamente, entonces su madre toma a Gelsomina, que viene siendo Giulietta Masina, que también es su hija, y decide vendérsela a Zampano. Pese al carácter violento de Zampano, la muchacha se siente atraída por el estilo de vida en la calle La Strada, sobre todo cuando su dueño la incluye como parte de su espectáculo. Gelsomina aprende rápidamente el oficio del artista y demuestra gran talento, pero no se siente apreciada por Zampano y en un momento decide abandonarlo y volver a su casa. Zampano encuentra a Gelsomina y lo obliga a regresar con él. Juntos nuevamente deciden trabajar en un circo itinerante donde Zampano tendrá problemas con el bufón, a quien conoce de tiempo atrás. En una pelea entre ambos, Zampano amenaza al bufón con un cuchillo y es detenido. Mientras Zampano se encuentra en la cárcel, Gelsomina aprende la importancia de tener un propósito en la vida, y aunque varios de los personajes que se encuentran por el camino le ofrecen que se una a ellos, Gelsomina demostrará su lealtad a Zampano hasta el final. La Strada es de las pocas películas, si no es que la única película que podemos encontrar en el reparto de Federico Fellini, que no es tan compleja la trama, no es tan enredosa.
Es una historia bastante ligera y armoniosa, aunque por momentos pareciera que no hay demasiada acción, que está un poco aburrida. La verdad es que la lección que nos deja esta película es simple y poética, la verdad. Aunque por supuesto el toque de Fellini está ahí, ese toque de su cine neorrealista está ahí, aunque esta película se desprendió muchísimo de lo que él venía haciendo años atrás. Es una historia por momentos que nos puede parecer un poco compleja porque no existe este romance como nos lo pinta Hollywood. Por supuesto es un drama y es un romance un poco más al estilo europeo, por supuesto más realista, más crudo, más duro. Y por supuesto tiene un final muy amargo, pero que vuelvo a lo mismo. Desde el momento que tú ves la trama, la empiezas a ver, entiendes hacia dónde va el final y que sería muy ilógico darle un final perfecto, un final de cuento de hadas. Es una historia muy bien escrita, muy bien dirigida, con excelentes actuaciones, tanto de Anthony como de Giulietta. La verdad es que es toda una obra del cine italiano, es toda una obra de Fellini, más allá de si han llegado a ver La Dolce Vita o Amarcord o muchísimas otras de sus historias. Para mí, la mejor es La Strada, porque no es una historia tan compleja de entender. Por supuesto sigue los lineamientos del cine de Fellini, de la forma de pensar y de crear de Fellini, pero desde una forma un poco más fácil de entender. Es una película que les recomiendo que vean, que las va a hacer llorar, y los va a hacer llorar muchísimo, pero tiene todos esos elementos para hacer una obra de arte que disfrutamos más allá del final que pueda tener esta película. En la tercera posición se encuentra Los amantes del Círculo Polar, película dramática española de 1998 que es dirigida por Julio Medem y protagonizada por Najwa Nimri y Fele Martínez. La trama se centra en la historia de Otto y Anna desde que se conocen a los 8 años hasta que se vuelven a reencontrar en la Laponia finlandesa en el límite del Círculo Polar Ártico bajo el sol de medianoche. El argumento contiene elementos típicos en la filmografía de Medem, como el romance, la muerte, el destino, la naturaleza, el círculo de la vida y las coincidencias de la misma. El argumento de la película se compone de una trama circular en el que los dos personajes cruzan sus vidas de manera paralela y se desarrolla desde el momento en el que Otto y Anna se conocen por casualidad, él al ir tras de un balón, mientras que Anna corre negando la muerte de su padre. Aparte de que ambos nombres son palíndromos, esto quiere decir que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, o de principio a final y de final al principio. La historia de esta película es bastante interesante, pero la trama, es importante que yo les diga que la trama tiene cierto grado de complejidad que suelen tener todas las películas europeas, y es importante estar atentos a todos los detalles de la película para poder entender el final, al final hacia que llegamos. La película de repente nos va a mostrar la historia a través de los ojos de Anna, después a través de los ojos de Otto y a través del círculo polar. Y va a haber momentos en los que vas a ver escenas y no vas a entender muy bien qué es lo que está pasando, pero tenemos que recordar que la historia se cuenta a través de los ojos de los protagonistas y por eso a veces ciertas situaciones no te logran quedar muy bien claro, ¿no? Es una película, no puedo decir experimental porque la verdad es que este tipo de películas las vemos mucho en el cine europeo.
pero es una historia bastante diferente. Me gustan mucho las actuaciones de Nauja Nimri y por supuesto también de Fele Martínez. Es esa clase de historia dramática, romance al estilo Romeo y Julieta, pero contado desde una perspectiva bastante innovadora. Creo que es toda una obra de arte del cine español, del cine europeo. Es una historia que yo les recomiendo esta película porque la verdad la trama es muy interesante. Está basada en una experiencia amorosa que tuvo en Medem cuando él era adolescente y estaba enamorado de su vecina, y también en la misma película hace referencia a sus padres, a su madre que era vasca y a su padre que era alemán, y es una forma de juntar los dos lados de su pasado, de su familia en esta historia, y al final incluso él dedica la película a su padre. Digamos que es un amor juvenil, un amor adolescente que empieza desde la niñez y va creciendo conforme la adolescencia. Es dramática, hay romance, hay partes irrealistas, hay partes muy realistas. Tiene como que todo esta película y por eso decidí dejarla en la tercera posición. Me gusta sin lugar a dudas la conexión que hicieron los protagonistas. Y a pesar de que el final te deja pensando, básicamente en el final tú te puedes quedar con el final de Ana o te puedes quedar con el final de Otto, el que tú desees. Pero te deja pensando. Son esas películas que te dejan al final pensando como que ¿qué realmente es lo que pasó? Como que deseas más de la película, ¿no? Porque el final te deja pensando realmente qué fue lo que sucedió. En la segunda posición se encuentra Anónimo Veneciano, película italiana dirigida por Enrico Maria Salerno en 1970, siendo esta su ópera prima. La película se centra en Enrico, un oboísta de la Fenice cuya mayor aspiración es ser director de orquesta, pero todo se trunca cuando le diagnostican una enfermedad mortal. Valeria, su esposa con la que tuvo un hijo y que vive en otra ciudad con otra persona, acude a Venecia tras pedírselo Enrico. En un principio ella desconfía de él, pues piensa que en el divorcio pedirá la custodia de su hijo. Ambos pasean por Venecia, agonizante en su eterno hundimiento, recordando tiempos pasados, no siempre mejores. Esta película, que realmente yo llegué a ver esta película italiana por la canción Anónimo Veneciano de Ornella Vanoni, una de mis cantantes italianas favoritas, y cuando descubrí que era la banda sonora de una película, decidí verla. Este es un drama de un matrimonio, de las causas por qué un matrimonio no funcionó, qué fue lo que falló. Es un reencuentro entre dos personas que a pesar del tiempo, a pesar de la distancia, se siguen amando, se reencuentran y se dan cuenta de sus errores a través de la ciudad que los hizo enamorarse, de la ciudad que guarda con celo su historia de amor. Tiene una excelente banda sonora compuesta por Stelvio Cipriani que nos permite enamorarnos de cada escena de esta película, a veces sin necesidad de que estén los protagonistas. ¿Por qué recomiendo esta película? La recomiendo porque nos da la visión del amor, del romance, del drama a través de un matrimonio que está roto, que está separado, no están divorciados, pero es como si estuvieran divorciados. Es una historia de amor completamente diferente, ¿no? Siempre, generalmente vamos a ver la historia de amor de los dos solteros que se conocen, se enamoran y enfrentan dificultades. Aquí estamos hablando ya de un matrimonio que ha enfrentado diferentes etapas del amor, de la convivencia. Un matrimonio que se reencuentra con muchos resentimientos, con muchos
reproches que hacerse el uno al otro, de por qué el matrimonio no falló, de por qué ella decidió abandonarlo, llevarse a su hijo y empezar una nueva vida con otra persona. Este tipo de drama tan diferente al que generalmente nos presentan es lo que a mí me hace ponerla en esta segunda posición y recomendárselas. Nuevamente tiene un final pues bastante amargo, pero es lo que vamos a encontrar en el cine europeo. En el cine europeo vamos a encontrar finales más realistas, finales más dramáticos, finales más agridulces. Es de lo que está hecho el cine europeo, pero no por eso no vale la pena verla. Vale la pena ver este tipo de historias. Ver este tipo de películas del cine europeo es una perfecta oportunidad para ver los diferentes ángulos de las historias a través del lente realista de los directores europeos. En el lugar de honor, en la posición número 1, se encuentra Amélie o Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain o El fabuloso destino de Amélie Poulain, que es una comedia romántica francesa del 2001 dirigida por Jean-Pierre Jeunet, protagonizada por Audrey Tautou. La película narra la historia de una joven camarera, Amélie Poulain, quien el mismo día que se entera que Lady Di fallece en un accidente de tráfico, descubre que en su baño hay una pequeña caja que contiene juguetes, fotografías y cromos que un niño escondió 40 años atrás. Entonces, decide buscarlo y entregarle la caja. Una vez que hace la devolución de la caja y nota la positiva reacción de su dueño, Amélie tiene un nuevo propósito para su vida: lograr que las personas que están a su alrededor se sientan felices. La película comienza con una voz en off que narra la niñez de Amélie, durante la cual creció aislada del resto de los niños por decisión de su padre, debido a su equivocada creencia que ella sufría de problemas cardíacos. Equivocado, pues cada vez que él le hacía un chequeo médico en casa, el corazón de Amélie se disparaba simplemente por el contacto físico con su padre, ya que él normalmente nunca era afectivo con ella. Este hecho, junto con el ambiente tenso que imperaba en su casa debido también a la naturaleza inestable y nerviosa de su madre, y sobre todo por la trágica muerte de esta al caérsele encima a un turista suicida que se lanzó al vacío desde lo alto de la catedral de Notre Dame, lo que agudiza las tendencias antisociales de su padre, hacen que la niña desarrolle una inusual y activa imaginación. Como se cita en la película, pasan los días, los meses y después los años. A su alrededor todo parece tan muerto que Amélie prefiere soñar hasta alcanzar la edad para irse de casa. Además de la innovadora historia y por momentos surrealista de Guillaume Laurent, de la excelente dirección de Jean-Pierre Jeunet, esta película cuenta con una gran banda sonora compuesta por Jean Tiersen, que hace que cada escena sea más interesante y te envuelva más en la trama. Esta película es la segunda película francesa más taquillera de todos los tiempos, detrás de Untouchable, que viene siendo Amigos Intocables o Intocable para España. Es una película que tiene la esencia del cine francés, ese cine francés que de repente suele ser tan original, que se sale, por supuesto, del contexto, de lo que tiene que ser una película. Pero tiene drama, tiene comedia, tiene romance, tiene por ligeros momentos un poco de drama, tiene también sus toques irreales en algún momento de la trama, pero es lo que la hace realmente una exquisitez, una delicia de ver esta película, porque no solamente son las actuaciones de Audrey Tautou, el guión de Guillaume Laurent, la dirección de Jean-Pierre Jeunet, la música de Jean Tiersen. Está todo perfectamente diseñado para que te enamores completamente de la trama de la película. Aunque mucha gente dice es que está muy irreal, está muy tonta, está muy sosa. Realmente permítanse la oportunidad de verla principio a fin y verla, por supuesto,
con la mentalidad de que es una historia completamente original, completamente innovadora, que tiene esos toques irreales que le da el cine francés a cada una de estas historias. La verdad es que está perfectamente diseñada. Cada detalle de la película, por pequeño que sea, terminas enamorándote de los personajes secundarios, también no solamente del personaje principal, que es Amélie, interpretado por Audrey Tautou. Cada uno de los personajes secundarios tiene una importancia en la trama y te quedas prendado a ellos. Sin lugar a dudas, esta es una película que yo les recomiendo, que no les debe de faltar. Tiene un final que no es agridulce en lo más mínimo, un final muy interesante. Y es una película francesa que, sin lugar a dudas, de no ser, por supuesto, esta clase de cine francés no tan comercial, no digamos que esta es una película comercial, pero sí es más comercial de lo que generalmente nos tiene acostumbrados el cine francés, que es pues muchísimo más complejo, mucho más difícil de... Es una película que si ustedes se dan la oportunidad van a quedar prendados de ella, les va a gustar y van a querer muchísimo más de esta obra de arte. Definitivamente es una obra de arte del siglo XXI de la cinematografía francesa. Y bueno, así damos ya final a este video de 5 películas europeas de drama y romance. Esta es la parte 1, va a haber una parte 2 por supuesto. Si ustedes ya han visto alguna de estas películas, déjenme en el área de comentarios lo que piensan y también qué películas sugieren del cine francés y no tengan una trama tan compleja, que sea fácil de entender, entre comillas por supuesto, que sean del género drama romance, que ustedes sugerirían que podamos ver. Y sin más, yo me despido. Si les ha gustado este video, no olviden regalarme un like, suscribirse al canal, seguirme en mis diferentes redes sociales. Recuerdo que en la cajita de información les dejo los links para que disfruten de estas 5 películas que les he sugerido el día de hoy.